Bienvenidos a nuestra programación de experiencias con Dios en esta maravillosa mañana, en este día de programación donde agradecemos al Señor por esta gran oportunidad que nos da de llegar a ustedes, a cada uno de los contactos, hermanos en Cristo, personas, amigos que por primera o segunda vez están llegando a esta programación. Experiencias con Dios es un programa que lleva un profundo significado espiritual de experiencias de hombres y mujeres, de personas que también a través de las Escrituras pudieron tener una experiencia con Dios y pudieron también impactar a otras personas. La palabra del Señor nos dice en el capítulo 8 del libro de los Hechos, una vez más, a los que están llegando a la sintonía, bendiciones. Sé que siempre en un momento personas pueden llegar, ya que a través de los teléfonos inteligentes, de la misma tecnología, de las redes sociales, hay personas que pueden estar en sus labores, en su hogar, en su oficina, en su trabajo, pero puede también contactarnos a través de los medios y le llega allí lo que es la invitación y también a la vez la respuesta de que estamos transmitiendo. Por eso la palabra de nuestro Dios dice, y en el verso capítulo número 8, en el verso número 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. El verso número 5 dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Vemos las experiencias en esta parte cuando los discípulos, los apóstoles, por medio de la persecución, pues siendo esparcidos, donde iban llegando, iban predicando el mensaje de Cristo. En este caso, Felipe, allí en Samaria, según los historiadores, los comentaristas, aún las personas que viven precisamente allí en los lugares de Etiopía, dan testimonios que desde este momento que fue predicado el mensaje, esa trascendencia del mensaje de Cristo, llegando a Etiopía, muchos fueron alcanzados. La visita de Felipe a Samaria fue un acontecimiento notable para esa época. Fue un impacto poderoso porque iban llenos de la unción, del poder del Espíritu Santo, de cómo la gloria del Señor ministraba de una manera especial. Y vemos que en ese capítulo 8 es cuando viene Saulo persiguiendo la iglesia, viene Saulo persiguiendo a los discípulos, a los apóstoles. Entonces, al ser esparcidos, ellos por donde iban llevaban el mensaje de Cristo. Y en este caso Felipe, allí en Samaria, y miramos que la palabra habla de que ellos descendieron, Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria les predicaba a Cristo, y ellos escuchaban unánimes, atentos, el mensaje del Señor, y muchos se convertían. Y decía que la palabra que de muchos que tenían espíritus inmundos salían ellos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Entonces hubo un gran avivamiento allí en Samaria. Ese acontecimiento fue notable. Ahora, los judíos no querían tener nada que ver con los samaritanos. Recuerde que había como que esa parte tan marcada entre samaritanos y judíos. Dice que no se hablaban, no se trataban entre sí. Recuerden esa ocasión cuando el Señor mismo dijo que era necesario pasar por Samaria, y ese acontecimiento allí con la mujer samaritana, que en un momento vemos como Él le revela toda la verdad, y ella corriendo fue a dar voces a los de aquella región, diciendo que había un profeta que le había dicho toda
la verdad. Y ese acontecimiento fue poderoso. Y en este caso, Felipe, vemos que los judíos que no querían tener nada que ver con los samaritanos, dice, los que consideraban, ¿cómo los consideraban? Herejes. Consideraban a los samaritanos como personas no dignas, no aptas, como unos herejes. Más tarde, también vemos que Felipe se encontró con un funcionario en Candace. ¿Se acuerda el etíope? Entonces dicen aún las personas, cristianos en este momento en Etiopía, que debido a ese avivamiento, desde ese momento crucial, y cuando Felipe fue trasladado a aquel lugar, por medio del Espíritu Santo, se produjo un acontecimiento y un cambio poderoso, que aquel etíope de Candace iba en su carro leyendo el profeta Isaías. Y entonces Felipe le dice, ¿entiende lo que lees? Y él dice, ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique, ni quien me diga qué es? Y dice que empezando desde ese texto bíblico de Isaías, empezó a enseñarle las escrituras y hablarle del personaje que hablaba ahí en Isaías era Jesús de Nazaret. Y vemos que se encuentra con ese funcionario etíope en una misión que cruzó las barreras raciales también, no solamente a los samaritanos, sino aún barreras raciales, porque uno sabía que también era muy marcado en esa época. En las personas orientales, los judíos era muy marcado aún eso también. La presente iglesia cristiana de Etiopía afirma descender en forma ininterrumpida de la conversión que se describe en el capítulo 8. O sea que en el capítulo 8, y cuando en un momento Felipe le habla al etíope, la iglesia de hoy en día en Etiopía, ellos afirman que desde allí nunca, en otras palabras, nunca se interrumpió eso. Eso continuó la obra del Señor de una manera gloriosa, y ellos ameritan y dicen que después de ese acontecimiento de Felipe con el etíope, desde ahí nace la iglesia cristiana en Etiopía. Son cosas maravillosas que podemos ver en experiencias con Dios, en esto que Dios solamente hace, que solamente Dios a través de su palabra nos lleva, historias hermosas, maravillosas, que podemos nosotros decir qué bueno es el Señor y cómo Dios lleva su obra. Y en un momento de persecución se marcaron dos acontecimientos allí importantes: predicarle a los samaritanos de una forma mucho más amplia y a todos los que vean allí, pero también desde allí desplazarse por el Espíritu Santo a ese lugar donde el etíope iba en su carro ya rumbo a su lugar de origen, y era esclavo, era una persona que servía a la reina en ese lugar. Y entonces vemos que él no cayó, que después de ese impacto y haber sido bautizado, haber bajado a las aguas y haber sido lleno del Espíritu Santo, también predicó el mensaje y cómo Dios hace las cosas. Por eso dice, y hace discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Por eso la iglesia sigue avanzando, la iglesia sigue creciendo, la iglesia sigue llevando adelante ese acontecimiento maravilloso de lo que se produjo allí después del día de Pentecostés, de que también después de la resurrección, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, como dice el apóstol, yo soy el primero. Yo quiero decirles, mis hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Espero que usted disfrute de esta programación de experiencias con Dios, los que han estado conectados y los que posteriormente se van a conectar. Bendiciones para cada uno de ustedes. Se despide de ustedes, Pastor Joaquín Jerez. Hasta una próxima emisión de Experiencias
con Dios.